La mafia, el hombre de acero y la heroína. Carmine Galante era un mafioso que infundía miedo incluso a los otros miembros de la mafia. Todo el mundo le temía. Aunque parecía un anciano, era mortífero. Le tenían miedo, nadie se metía con él. Ve a una ferretería, compra una lata de clavos, mira dentro de la lata y esa es su cara. Había trabajado en las duras calles durante décadas. Carmine Galante era especialmente astuto. No era solo un depredador, sino un líder de depredadores. A la edad de 60 años, su carrera parecía terminada. Pero desde su celda en la cárcel, organizó un espectacular regreso e inundó las calles de Nueva York de heroína. Era un poderoso traficante. Su imperio de la droga alcanzaría proporciones gigantescas, pero lo situaría en el punto de mira de las autoridades, y su carrera terminaría con uno de los asesinatos más célebres. Carmine estaba ascendiendo a una posición en la que nadie quería verle. Él quería tener el control, y aquello significó su perdición. Avenida Knickerbocker, Brooklyn, Nueva York. Este es el lugar donde se llevó a cabo uno de los crímenes más célebres en la historia de la mafia. En el número 205 se ubicaba el restaurante Joe and Mary. En la parte trasera tenía una terraza cubierta. Fue aquí, en la calurosa tarde del 12 de julio de 1979, donde uno de los mafiosos más grandes de la ciudad, Carmine Galante, se encontraba almorzando. Y aquí fue sorprendido. La policía acudió en respuesta a varias llamadas en las que se afirmaba haber oído disparos y gritos en el interior. Los dos caballeros que había en el interior han muerto como resultado de múltiples heridas por disparos de escopeta, y esto se examinará posteriormente en la autopsia. Galante había sido víctima de uno de los golpes más espectaculares de la mafia en muchos años. Fue un apropiado final para el hombre que había sido más que ningún otro, responsable de inundar Estados Unidos de heroína. La carrera de Carmine Galante se había cimentado sobre la heroína. De hecho, llevaba inmerso en ella desde los años 50. Era su negocio. Fue traficante de droga desde el primer día. En 1957, a 7.000 kilómetros de Brooklyn, en Palermo, Sicilia, se celebró una reunión clave. Tuvo lugar en el Gran Hotel de Palm para dar la bienvenida a un invitado especial de Estados Unidos. El invitado era Joe Bonanno, jefe de una de las 5 familias criminales de Nueva York. Cuando fue a Sicilia, recibió todos los honores. Fue algo así como el rey ha vuelto, y le mostraron el mayor de los respetos. Bonanno había llevado consigo a su leal subjefe, Carmine Galante. Era un conocido asesino, así que tenía mucho peso en un negocio en el que la influencia era importantísima. Era un hombre bajo y robusto, pero muy rudo, duro y poderoso. Galante y Bonanno habían venido a entrevistarse con la mafia siciliana para encontrar un medio con el que introducir el tráfico de heroína en Estados Unidos. Galante sería el emisario de Bonanno en lo tocante a la heroína. Se encargaría del negocio relacionado con la droga para la familia Bonanno. Uno de los mitos acerca de la mafia estadounidense era que no quería involucrarse en la droga. En apariencia, los mafiosos mostraban una imagen de hombres con valores tradicionales, y las drogas no eran una actividad honorable. Se establecieron como hombres de honor, hombres leales, respetuosos con las viejas tradiciones, algo que la sociedad americana había dejado de ser. Pero la realidad era muy diferente.
Aunque era tabú, a principios y mitad de los años 50, las 5 familias estaban involucradas en el tráfico de heroína. Desde el momento en que los estupefacientes fueron ilegales, pasaron a formar parte de su imperio. Y el objetivo de Galante era estar en el centro de la acción. Galante quería ser el conducto de entrada a Estados Unidos. El tráfico de drogas era una actividad de alto riesgo. Mientras las autoridades podían hacer la vista gorda con el juego y el préstamo con usura, los estupefacientes habían acarreado siempre fuertes condenas de prisión federal. Sin embargo, las recompensas superaban a los riesgos, especialmente si Galante podía importar la heroína al por mayor desde Sicilia. La isla estaba situada en la encrucijada del comercio internacional de heroína. La mayor parte de la heroína que llegaba aquí pasaba por Sicilia y luego era introducida en Estados Unidos. Las amapolas del opio se cultivaban en Turquía. Luego el opio se refinaba hasta convertirlo en la denominada base de morfina, generalmente en Líbano. Y se transformaba químicamente en heroína pura en el puerto francés de Marsella antes de ser enviada. Este complejo viaje internacional desde Turquía a Norteamérica a través de Francia se conoció como la Conexión Francesa, The French Connection. Al traspasar las fronteras de Estados Unidos, la heroína se convertía en un negocio inmensamente rentable. 10 kilos de opio en bruto se podían comprar por $350. Una vez refinados en 1 kilo de heroína pura, su valor se multiplicaba por 1000. La heroína pura importada se vendía en todo Estados Unidos, produciendo enormes beneficios. La mayor cantidad de dinero que se pudo ganar desde la prohibición fue con el narcotráfico. Eran miles de millones de dólares. Galante y Bonanno tenían la mirada puesta en aquellos enormes beneficios que se obtenían introduciendo la droga en Estados Unidos. Y era para el establecimiento de esta compleja red de contrabando para lo que se había organizado la reunión con la mafia siciliana. Como resultado, Galante y Bonanno se quedaron con una gran parte del suministro de heroína. El acuerdo se conoció como la Cumbre de Palermo. A partir de aquel momento, Galante comenzó a dominar el negocio de la heroína en Estados Unidos. Galante inició de inmediato la supervisión de su nueva operación financiera. Viajó a Miami, Cuba, Marsella y sobre todo a Canadá. Galante conocía muy bien Canadá. La mayor parte de los años 50 la había pasado en Montreal, donde había ascendido hasta convertirse en uno de los mafiosos más importantes de la ciudad en 1955. Joe Bonanno lo envió a Montreal para que organizara allí los negocios fraudulentos en nombre de la familia Bonanno, y uno de aquellos negocios era la importación de narcóticos. Creó una red de contactos y una poderosa zona de influencia en Montreal. Y casualmente Canadá era uno de los lugares donde la conexión francesa de la heroína hacía escala en Norteamérica. La droga procedente de Europa y Oriente Medio se trasladaba básicamente a Montreal o a Toronto. El trayecto en coche desde Montreal a la ciudad de Nueva York era relativamente corto. Galante se aseguró de que la droga fuera escondida en mercancía consignada. Posteriormente se introduciría en Estados Unidos por tierra. La traían, por supuesto, en coches, en camiones y cosas así. Muchos de los grandes alijos iban en vehículos con depósitos de 75 litros. Metían la droga en un depósito donde solo había alrededor de 3 litros de gasolina, lo suficiente para arrancar el coche y sacarlo del puerto. Y el resto del depósito se llenaba con heroína. La heroína se colocaba también en las puertas y sitios así.
A finales de la década de 1950, a Galante le iba bien en su trabajo. Estaba importando grandes cantidades de heroína. La organización de Galante en Montreal introducía una cantidad estimada de 600 kilos de heroína al año. En un corto periodo de tiempo, Galante había creado una red internacional de contrabando de heroína, enormemente rentable. Pero Galante no operaba solo desde Canadá porque era bueno para el negocio. Era también un buen lugar para esconderse. En Estados Unidos, Galante era conocido por el FBI. De hecho, el FBI lo perseguía desde hacía años. División de Identificación. Figuraba en sus informes como uno de los mayores matones del país, con unos impresionantes antecedentes. 1930, encarcelado en la prisión de Sing Sing por disparar a un detective de policía. Valoración de la prisión, emocionalmente plano, cociente intelectual de un niño de 14 años. 1943. Implicado como sospechoso del asesinato de un periodista italiano disidente. En los años 40, cuando era más joven, fue sospechoso de haber asesinado a un hombre llamado Carlo Tresca. Fue un caso muy mediático. Mucha gente conocida, americanos de muy alto rango, estuvieron interesados en aquel caso. Nunca fue acusado, debido a la falta de testigos. Aunque no pudieron acusarle de nada, el expediente del FBI sobre Galante mostraba que sabían que era alguien a quien había que vigilar. Se le debía considerar armado y extremadamente peligroso. El informe revelaba que el FBI sabía dónde había vivido, incluida su dirección en Park Avenue, con vistas al edificio Chrysler, incluso sus intereses de negocios. Esta nueva persecución era suficiente para ponerle nervioso y una buena razón para permanecer fugitivo. Pero toda su actividad en el tráfico de estupefacientes había llamado la atención de otro organismo encargado del cumplimiento de la ley, uno todavía más temible que el FBI. Se llamaba FBN, la Oficina Federal de Narcóticos. El FBN se dedicaba de forma específica a la detección del contrabando de opio y heroína en todo el mundo. El FBN y el FBI se suponía que se llevaban bien, pero existía una amarga rivalidad entre ellos. La Oficina Federal de Investigación era una organización mucho más grande que la Oficina de Narcóticos. Tenía 10 veces más agentes y un presupuesto al menos 10 veces superior, si no más, al de la Oficina de Narcóticos. La rivalidad no era solo profesional, sino personal. Sus directores, John Edgar Hoover del FBI y Harry Anslinger del FBN, se despreciaban mutuamente. Pero en aquel momento, el FBN era mucho más eficaz que sus rivales federales a la hora de detectar a la mafia. De todos los organismos encargados del cumplimiento de la ley en Estados Unidos, era el único que parecía conocer todo lo que la mafia hacía en el momento que lo hacía. Y se debía básicamente al hecho de que había estado compilando datos de cada mafioso, incluido Carmine Galante, desde 1930. Y el FBN tenía también una tasa de condena superior. La razón: tenía una poderosa arma a su disposición, la draconiana Ley de Control de Narcóticos de 1956. La Ley de Control de Narcóticos de 1956 estipulaba que cualquiera que traficara con heroína podría recibir penas preceptivas de hasta 40 años. Este país era diferente a cualquier otro país del mundo. En Italia o Francia, la gente que era arrestada con las mismas cantidades de estupefacientes podía ser condenada a 2 o 3 años de cárcel.
De 1959 en adelante, el FBN comenzó a perseguir activamente a Galante. Y pronto dio un paso importante. Descubrió dónde se encontraba. Los servicios de inteligencia averiguaron que había viajado de Canadá a Nueva York por asuntos de negocios y vivía en la clandestinidad. El FBI lo arrestó en 1961, bajo acusación de tráfico de estupefacientes. Corte Judicial de Estados Unidos. El caso de Galante llegó a los tribunales en abril de 1962. Pronto iba a sentir todo el peso de la ley de control de narcotráficos. La administración de la justicia es el firme pilar de un buen gobierno. Recibió una condena de 20 años de cárcel. Primero en Alcatraz y luego en Lewisburg, Pensilvania. Galante había estado en la cresta de la ola, ahora parecía estar acabado. Recibir tantos años de cárcel fue un golpe durísimo para Galante. Gracias al FBN, la carrera de Galante parecía terminada. Pocos mafiosos podían volver a levantarse de una caída así. Pero Galante no era un mafioso cualquiera. En lugar de sumirle en la desesperación, la cárcel centró la mente de Carmine Galante. Empezó a pensar en cómo orquestar su regreso. La pena de cárcel fortaleció la ambición de Galante de ganar dinero y liderar un día a su familia. La piedra angular de su estratagema seguiría siendo la heroína. Pese a encontrarse en la cárcel, Galante se aseguró de mantener todos sus antiguos contactos y líneas de suministro. Se las arregló para seguir involucrado en ello, incluso desde la cárcel. Sin duda, tenía influencia sobre la familia Bonanno desde la cárcel. Él ya había establecido los contactos en Sicilia. Seguían allí. Los contactos canadienses seguían allí. Entonces comenzó a cultivar una idea. Para tomar las riendas de su propia familia necesitaría cantidades ingentes de dinero. Ser simplemente uno más de los múltiples importadores de heroína no sería suficiente. Necesitaba convertirse en el único suministrador de heroína al por mayor en Estados Unidos. Quería el control de ese grifo para poder abrirlo y cerrarlo y controlar el precio. Los colosales beneficios que reportaba el control del negocio de la heroína en Estados Unidos financiarían su lucha por el poder. Así que lo único que tenía que hacer era, cuando saliera de la cárcel, asegurarse de controlarlo todo. Entonces, mientras Galante languidecía entre rejas, en las calles de la ciudad, los acontecimientos conspiraron para favorecer su plan. Mientras estaba en la cárcel, se produjo una rebelión dentro de la familia Bonanno y se debió principalmente a los estupefacientes. Joe Bonanno, el viejo jefe al que respetaba, fue obligado a retirarse. Muchos de los capos que estaban a sus órdenes fueron asesinados o retirados igualmente. Y los Bonanno entraron también en guerra con las otras familias mafiosas. Sin líder y sumidos en el caos, se produjo un vacío de poder. Finalmente, en 1974, Philip Rastelli fue nombrado jefe de la familia criminal Galante. Pero se encontraba bajo investigación policial y a punto de ser enviado a prisión. Así pues, los Bonanno estaban preparados para la toma de poder y Galante comenzó a urdir planes aún más audaces. No solo asumiría el mando de su propia familia, quería enfrentarse a la familia más grande de Nueva York, los Gambino. Dirigida por Carlo Gambino, se había convertido en el clan más duro de la ciudad, con los negocios fraudulentos más rentables y los asesinos más mortíferos.
El ambicioso objetivo de Galante era aplastar a los Gambino y tal vez un día convertirse en el líder de toda la mafia, el llamado jefe de jefes. Sus guardianes, entre tanto, lo catalogaban como víctima de un trastorno psicopático de la personalidad. Pero con independencia de cuáles fueran sus trastornos de personalidad, fuera de las paredes de la cárcel, las circunstancias continuaban allanándole el camino. La heroína, su principal fuente de ingresos, se estaba haciendo más popular todavía. El consumo de heroína estaba aumentando porque había mucha, y el precio era asequible. En los guetos de Nueva York, la heroína era ahora la droga más demandada. Pero las autoridades policiales locales no entendían cómo el suministro podía crecer tanto, como explica el antiguo detective Bill Clark. No sabíamos de dónde procedía el tráfico de drogas, no sabíamos el papel que la mafia jugaba en el negocio, pero con el tiempo nos dimos cuenta de hasta qué punto la mafia estaba detrás de él, incluido Carmine Galante. Siempre que haya una gran fuente de dinero disponible, alguien intentará controlarla. Los millones de dólares que se estaban ganando alcanzaban cifras astronómicas. El número de adictos registrados había aumentado de 50.000 en la época del arresto de Galante a 500.000. Los políticos intentaron detener la marea, pero fracasaron. Destruyó muchas vidas. Cuando me convertí en policía, la heroína era la droga más consumida. Eran muy pocos los barrios de trabajadores en los que las familias no estaban perdiendo a sus hijos o a sus hijas debido al tráfico y al consumo de heroína. Los adictos, por supuesto, son el último eslabón de la cadena. Si tomamos, por ejemplo, a una persona a la que su adicción le costaba una media de 100 o 200 dólares diarios, es fácil imaginar todas las cosas que tenía que robar y los atracos que tenía que perpetrar. Aquello tenía un efecto muy negativo en la sociedad. Pero para explotar la creciente demanda y llevar a cabo su plan, ahora Galante necesitaba quedar en libertad. Una circunstancia que parecía descabellada, hasta que justo en plena locura de la heroína su deseo le fue concedido. Al hombre con un trastorno límite de la personalidad se le concedió la libertad condicional en 1974 por buen comportamiento. La condición, que no tuviera trato con delincuentes conocidos. Tras 12 años de minuciosa planificación, el momento no podía ser más oportuno. Estaba preparado para poner su plan en marcha. Galante se encontró de inmediato con una apretada agenda. En primer lugar, puso su propia casa en orden. Galante no perdió ni un minuto. Nada más salir se puso en marcha. Maniobró para llenar el vacío de liderazgo en la cúspide de la familia Bonanno. Con Philip Rastelli empezando a cumplir su larga pena de cárcel, Galante asumió el papel de jefe en funciones. Luego arregló todas las cuentas pendientes con los rivales que se habían lanzado sobre sus intereses de negocios. Era un homicida, sin ninguna duda. Había matado a bastantes personas. Era temido. La gente que estaba a su alrededor se sentía aterrorizada. Aquello lo convertía en aceptable como líder de depredadores, no en un simple depredador, sino en un líder de depredadores. Acto seguido, regresó a sus hábitos propios de la jet set. No perdió ni un minuto en afianzar la idea de que iba a ser el principal importador de heroína, empleando para ello los diferentes medios que él mismo había establecido. Viajó a Miami, Dallas, Los Ángeles e incluso a Disneylandia, siempre haciendo tratos con sus antiguos socios. Y Galante, una vez más, volvía a ser quien más suministros de heroína recibía en origen de los sicilianos. Tenía el conducto abierto. La entrada de heroína en Estados Unidos aumentó ostensiblemente.
El conducto era tan eficaz porque Galante contaba con una nueva forma de introducir la heroína. Cuando Galante salió en libertad, organizaron un sistema para introducir grandes cantidades de heroína. En los años 70, las aerolíneas que llegaban a Nueva York solían llevar con frecuencia un cargamento secreto en sus bodegas. Traían la heroína en vuelos de la compañía Alitalia desde Milán. Todos los días, en todos los vuelos que despegaban de la ciudad italiana, en la bodega del avión viajaba una maleta o dos sin pasajero. Las maletas estaban llenas de heroína pura. Cuando aterrizaba en el aeropuerto, las maletas estaban marcadas. Un mozo de equipaje de la mafia retiraba la maleta marcada antes de que pasara por la aduana y la introducía en la red. Funcionaba a la perfección. Hablamos de unos 40 kilos de heroína entrando todos los días. Introducir la droga en Estados Unidos era una cosa, pero Galante necesitaba una red de distribución. Así que se le ocurrió la idea de utilizar las pizzerías como puntos de venta. Casualmente, esta circunstancia le brindó al mismo tiempo la oportunidad de atacar a sus odiados rivales, los Gambino. La familia Gambino había dominado la industria de la pizza y el queso durante años. Obtenían sus beneficios monopolizando el coste de la provisión de suministros a las pizzerías y eliminando la competencia. Entonces, una ola de incendios en pizzerías abrió una nueva vía en la campaña de distribución de Galante. Cada vez que ardía en llamas uno de los restaurantes de Gambino, Galante abría a su vez una nueva pizzería de su propiedad. Y Galante las utilizaba para distribuir grandes cantidades de heroína a los traficantes. Era un negocio de distribución. Por cada kilo de heroína que entraba se distribuía uno de heroína pura. Vendían a los traficantes negros que soportaban la presión de la policía. En poco tiempo Galante volvió a organizar una red de tráfico internacional de drogas. Dominaba la importación y la distribución. El agente antidroga Frank Panessa fue testigo de primera mano. Obtenían grandes sumas de dinero por la distribución, y no solo en el nordeste, sino en todo el territorio de Estados Unidos. Tuve casos de gente en Puerto Rico que recibía la droga de la gente de Galante. Lo organizó todo en apenas 4 años desde su salida de la cárcel. Fue un meteórico y despiadado ascenso al poder basado en el miedo. Una vez un agente del FBI que se había infiltrado en la familia echándole un vistazo dijo: "No parece gran cosa, es un tipo viejo y bajito". Y los otros gánsteres le contestaron: "Ten cuidado, es mala gente". Le tenían miedo, nadie se metía con él. En ese tiempo Galante traficaba solamente con heroína pura. Y tenía una forma particularmente desagradable de comprobar su pureza. Se hizo tristemente célebre en esa época por lo que él llamaba la prueba del hombre negro. Secuestraban a un drogadicto en las calles de Harlem y le administraban 2 papelinas de heroína. Si moría en un determinado lapso de tiempo, significaba que la droga era pura. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Galante comenzó a ambicionar todavía más. El peor enemigo de Galante era él mismo. Ganaba millones de dólares, pero la avaricia le dominaba. Era un hombre codicioso. Así que decidió cortar la heroína añadiéndole quinina. De modo que un material que tenía una pureza de un 90% lo cortaba para que tuviera un 70% de heroína y obtenía aún más dinero vendiéndolo como heroína pura.
Impulsado por tamaña codicia, su negocio se fue fortaleciendo más y más. Todo iba sobre ruedas. No solo obtenía enormes sumas de dinero, sino que estaba cumpliendo su ambición de convertirse en jefe a todos los efectos. Lo único que podía estropear su meteórico ascenso al poder era la ley o los otros mafiosos, que comenzaban a ver con malos ojos su creciente dominio. En 1978 fue la ley la que golpeó primero. Galante fue detenido y acusado de violar los términos de su libertad condicional y de asociación con conocidos malhechores. Había sido visto con otros criminales en una reunión en Disneylandia 3 años antes. Todo parecía indicar que volvería a pisar la cárcel justo cuando las cosas le iban tan bien. Pero una vez más consiguió salir impune. Este era el abogado de Galante, Roy Cohn. Cohn, una figura controvertida, había participado en los inicios de su carrera en comisiones del Senado de gran repercusión, como las vistas del caso McCarthy. Pero ahora tenía entre sus clientes a varios conocidos mafiosos. Cohn había sido acusado de soborno a jurados y perjurio, y se le consideraba un personaje demasiado afín a la mafia. No obstante, a la hora de librar de la cárcel a los mafiosos, era una estrella indiscutible. Cohn era el arma nada secreta con la que contaba Galante para no volver a cumplir condena. Y dio resultado. En 1978, Cohn consiguió revocar la acusación de violación de libertad vigilada, y Galante se convirtió en otra de las historias de éxito de este abogado simpatizante de la mafia. Una vez desembarazado de las fuerzas de la ley, Galante podía dedicar ahora su atención a una amenaza aún más acuciante: sus celosos compañeros de la mafia. Galante no era un estúpido. Sabía que ellos querían una parte de sus beneficios por la venta de drogas, pero pensó que tenía la solución perfecta, una forma infalible de protegerse. Reclutó a una banda de asesinos profesionales traídos directamente desde su patria siciliana y oriundos del mismo pueblo que su familia, Castellammare del Golfo. El término despectivo para estos hombres era thieves, y tenían un papel bien definido. Los thieves eran sicilianos traídos por Galante para dirigir las pizzerías que tenían por todo Nueva York y Pensilvania. Usaban a los thieves no solo para distribuir la heroína, sino para cometer asesinatos y todo lo que necesitaban de ellos. Para Galante, los thieves no eran tipos blandos como los gánsteres americanos. Hacían las cosas a la vieja usanza y su lealtad era legendaria. La otra ventaja que tenían los thieves era que no tenían historial delictivo en Estados Unidos. Los traían porque nadie los conocía. Los thieves le interesaban a Galante a otro nivel también. No tenían ningún reparo en matar a mujeres, niños, a quien fuera. Los thieves mataban a cualquier persona que se les asignara. A los asesinos a sueldo estadounidenses no les gustaba la idea de matar a policías, fiscales o jueces. Estaban fuera de los límites para la mayoría de la mafia, pero los thieves aceptaban cualquier encargo. Con facciones rivales dentro de su propia familia, en su mayoría partidarios de Philip Rastelli y otros enemigos como los Gambino, Galante utilizaba a los thieves para asegurarse de que nadie se metía con él. Dos de sus thieves de mayor confianza eran Cesare Bonoventre, conocido como el Alto, y su primo Baldo Amato. Cesare era un tipo imponente. Medía más de 2 metros. Era de esos hombres que cuando tienen un espejo delante no dejan de mirarse en él. Era una persona muy vanidosa.
Baldo Amato y Cesare Bonaventre eran los responsables de cometer asesinatos. También eran los encargados de cobrar el dinero de los muchos préstamos usureros que se hacían. Controlaban las partidas de cartas en Brooklyn y si alguien no pagaba el dinero que había perdido, enviaban a Cesare Bonaventre y a Baldo Amato. Para asegurarse aún más su lealtad, a los Thieves se les recompensaba convirtiéndolos en miembros de la familia criminal. En otras palabras, se les iniciaba formalmente y se les otorgaba sus propias operaciones lucrativas. De repente llegaban aquí y disponían de una bonita casa, cuenta bancaria, dinero, coches y todo lo demás. Y se sentían profundamente en deuda con la gente que les había traído. Con los Thieves vigilando cada uno de sus movimientos, Galante se consideraba intocable. No hay duda de que se sentía muy seguro con ellos. Era él el que los había reclutado, el que los había convertido en miembros, y ganaban mucho dinero con él. Tanto es así que ni siquiera se molestaba en llevar pistola. En el punto culminante de su éxito, Galante no solo transportaba al año heroína por valor de muchos millones de dólares, sino que se estaba haciendo con el mando de la familia. Y rodeado de sus leales guardaespaldas, se creía invulnerable. La realidad era que mientras Galante ejercía supuestamente el mando, el respeto que se le profesaba era más frágil de lo que parecía, y Galante no supo ver el peligro que se cernía sobre él. Su dinero despertaba la envidia de los otros mafiosos, y muchos de ellos seguían negándose a reconocer su estatus como autoproclamado jefe de la familia. Especialmente los partidarios del jefe encarcelado de la familia Bonanno, Philip Rastelli. Rastelli odiaba que Galante se estuviese aprovechando del vacío de poder para intentar usurparle su puesto. Mientras el calor del estío comenzaba a sentarse sobre Nueva York, algunas fuerzas oscuras se pusieron manos a la obra. A una facción de la familia Bonanno no le gustaba que Galante dirigiese la familia. Pactaron una alianza con una facción de la familia Gambino, dirigida por el subjefe Aniello della Croce, que era un hombre muy poderoso para el puesto que ocupaba. Esta alianza con della Croce demostraría ser letal. El 12 de julio de 1979, el conductor de Galante dejó a su jefe frente al restaurante italiano Joe & Mary, situado en la avenida Knickerbocker. El dueño del restaurante era primo suyo y Galante había ido a visitarle para desearle suerte en su próximo viaje. Voy a describirles el lugar para que se hagan una idea. Es un restaurante largo y angosto. La puerta principal da a la avenida Knickerbocker y al fondo del restaurante hay un café jardín con mesas y sillas. Comía allí con asiduidad. Iba acompañado de sus dos fieles guardaespaldas armados. Con Cesare Bonaventre y Baldo Amato vigilándole, se sentía seguro. Había quedado allí con un amigo y con el dueño del restaurante, y estaban disfrutando de una gran comida. Iba a encender un puro cuando entraron los tres pistoleros. Los tres sujetos entraron allí y los acribillaron. Galante cayó abatido, con el puro en la boca. Joe Terrano, su primo, también cayó. Y también el otro comensal, Leonardo Coppolo. La noticia del tiroteo llegó al detective de la policía Bill Clark. Iba en el coche patrulla y me lo comunicaron por radio. Un tiroteo, 3 sujetos con pasamontañas. Tenía pinta de ser algo gordo. La policía acudió rápidamente al restaurante. La escena en el interior era dantesca.
La escena del crimen en el restaurante Joe y Mary era un caos. Cuando accedías al patio, te encontrabas con el primero que probablemente recibió los disparos, el dueño del restaurante, el señor Terrano. Estaba atendido en el suelo, con una herida en la cabeza. En el extremo opuesto de la mesa, con una gran garrafa de vino tinto, estaba Carmine. Había caído hacia atrás en su silla, con el puro en la boca. Y en el otro lado de la mesa, en el rincón, estaba Leonardo Coppolo con los sesos desparramados a su lado. Yo no sabía quiénes eran, así que saqué su cartera y vi que era él. Entonces cogí el teléfono, llamé al jefe de detectives, llamé a mi distrito, a mi jefe, a todo el mundo para informarles. Los fotógrafos se las arreglaron para fotografiar a Galante, con el cuerpo desmadejado junto a su comida. Su imagen se convirtió en un símbolo de la realidad sangrienta de la mafia. Fue la famosa fotografía que dio la vuelta al mundo. El padrino Galante asesinado. Un asesinato tan perfecto forma parte de la leyenda de la mafia. Cuando los detectives investigaron más a fondo, se dieron cuenta de que era un asesinato cuidadosamente planificado. Estaba bien planeado porque había un coche esperándolos fuera del restaurante con el que emprendieron la huida. El coche utilizado fue encontrado a pocas manzanas de allí. Y se produjo una circunstancia aún más desconcertante. ¿Dónde estaban sus guardaespaldas Zip? Varios testigos declararon haber visto a otros dos hombres vestidos con sendas chaquetas de piel que encajaban con la descripción de Cesare Bonoventre y Baldo Amato huyendo de la escena del crimen. Parece ser que los guardaespaldas Zip, los que debían proteger a Galante, le habían traicionado. Para la policía de Nueva York y el FBI se convirtió en uno de sus casos más mediáticos. Necesitaban resolverlo para demostrar que estaban actuando con dureza contra el crimen organizado. Al final, la única pista de lo que había sucedido llegó gracias a un golpe de suerte. Las labores de vigilancia de una reunión entre hombres de la familia Gambino en un club social mostraron algo interesante. Tenían situada una cámara justo enfrente de su club social y grababan todo lo que sucedía. Vieron cómo unos hombres de la facción de Bonanno llegaban allí y chocaban las manos con la gente de Aniello della Croce. Los tipos llegaron allí y hubo abrazos y besos con Aniello della Croce. Era como cuando un jugador levanta los brazos después de conseguir un gol. Y fue justo después del asesinato de Galante. Aquello fue para nosotros la confirmación de que había sido un asesinato encargado por la mafia. Las pruebas obtenidas conducirían a la única detención hasta la fecha. Uno del grupo, Anthony Bruno Indelicato, fue acusado de ser uno de los asesinos enmascarados de Galante. No se juzgó a nadie más. Esto incluye a los dos Zips a los que se vio huir después del tiroteo. 2 días después, se presentaron voluntariamente para ser interrogados. Iban acompañados de su abogado y se negaron a responder a las preguntas que les formulé. El móvil del asesinato estaba claro. Galante se había hecho rico con el tráfico de drogas y se negaba a compartir su riqueza. Esto le había granjeado enemigos tanto fuera como dentro de su propia familia. Era demasiado dinero para pasarlo por alto. Hablamos de millones de dólares. Su decisión de reemplazar a Rastelli como jefe de la familia Bonanno simplemente añadió más nombres a la lista de los que querían matarle. Es una de esas situaciones en las que te creas muchos enemigos y tus enemigos se reúnen y deciden quitarte del medio. Existe una pista de por qué los Zips le dieron la espalda. Tras la muerte de Galante, Cesare Bonoventre se hizo cargo de su negocio de heroína. Continuó distribuyendo la droga explotando lo que ahora se conoce como la conexión pizza. Y Bonoventre hizo aún más dinero.
Tan solo la célula que yo estaba investigando ingresaba $1 millón al día. Eso son 350 millones de dólares al año. Algunas de las 500 compañías más grandes estadounidenses no ganan ese dinero. Eso nos da una idea de su enorme magnitud. Pero un hallazgo casual en un avión comercial acabó con la era de la conexión pizza. Unos fajos de billetes envueltos en delantales de una pizzería destaparon la red. Los agentes federales están celebrando una gran victoria en su guerra contra el crimen organizado. Un antiguo jefe de la mafia y 16 reputadas figuras del crimen organizado fueron condenadas por dirigir una de las mayores redes de tráfico de heroína. Un juicio de gran repercusión mediática celebrado en 1985 puso fin a la conexión pizza. Desde la muerte de Galante y el desmantelamiento de la conexión pizza, la implicación de la mafia en el tráfico de drogas ha disminuido. Han entrado en juego otros grupos étnicos y nuevas drogas han crecido en popularidad. La conexión francesa ha sido sustituida por nuevas rutas y nuevos señores de la droga. En cuanto a Carmine Galante, su legado es inusual, incluso para los patrones de la mafia. Demostró que la planificación y la firme determinación podían hacerte llegar muy lejos en poco tiempo, incluso después de 12 años en prisión. Pero su espectacular asesinato demostró que se puede ser demasiado ambicioso y demasiado codicioso, incluso para la mafia. Quería ser el mandamás, quería ser la voz cantante, pero no lo consiguió. Carmine estaba ascendiendo a una posición en la que nadie quería verle, y por eso lo mataron. Galante era un matón callejero sin escrúpulos, y recibió lo que se merecía. Al final era tan detestado que ni siquiera permitieron celebrar una misa católica en su funeral. Y sucedió algo aún más extraño en los círculos de la mafia. A su entierro solo acudió un pequeño grupo de familiares cercanos. Pocos miembros de su extensa familia criminal se molestaron en presentar sus respetos, un signo claro en la mafia de que se es aborrecido y temido. Un último insulto para una persona odiada por aquellos que le conocían.